Bien, vamos a trabajar el teorema 11. Y en el teorema 11 nos sugiere, ¿verdad?, que nosotros si intercambiamos cualesquiera dos renglones o incluso pudieran ser dos columnas distintos de la matriz A, pues tiene el efecto de que se multiplica la determinante de A por menos 1. Bien, por ejemplo, yo tengo la matriz A. ¿Sí? Ahí está, la matriz A queda 3 por 3. Y si yo quiero intercambiar el renglón 1 con 3, que sería este renglón con este renglón, pues me daría lo que es B, ¿cierto? Ahí ya se han intercambiado estos dos renglones. Ahora, si yo quisiera intercambiar las columnas 1 y 2, ¿verdad? De la matriz A, que sería esta columna y esta columna, ¿verdad? Aquí las tenemos ya intercambiadas en la matriz C. Nosotros podemos decir, a ver qué pasa si calculamos, ¿verdad? Su determinante de A. Nos va a dar 16. Pero si nosotros calculamos la determinante de B o la determinante de C, esta nos dará un menos 16. Bien, y esto pasa porque nosotros estamos intercambiando, ¿verdad? Ya sea dos renglones o dos columnas de la matriz A. Y lo que nos confirma el teorema 11, ¿cierto? Que su determinante de A, pues se multiplica por menos 1, ¿verdad? Y ahí encontramos esta respuesta. En el teorema 12 nos sugieren que si yo tengo, ¿verdad? A, la matriz A que tiene dos renglones o columnas iguales, entonces su determinante de A es 0. Fíjense lo que nos dicen. Si tenemos dos renglones o dos columnas, pero iguales, su determinante es 0. Bien, vamos a revisar el siguiente ejemplo. Acá tienen A. Esta es la matriz A. Y nos sugiere, ¿verdad?, que tiene efectivamente dos renglones iguales. Aquí lo estoy marcando, ¿cierto? Es 1 menos 1, 2, 1 menos 1, 2, ¿cierto? Tiene dos renglones iguales. Y B, ¿verdad? Vamos a ver B, tiene también dos columnas iguales, ¿verdad? Ahí están sus columnas, son iguales. Entonces, cualquiera de estas dos, ya sea A o B, su determinante, ¿cuánto nos va a dar? 0, ¿sale? Así está por parte de la conclusión del teorema 12. Por ejemplo, en el teorema 13 nos sugiere que si yo tengo un renglón, ¿verdad? Columna de preferencia de la matriz A y es un múltiplo escalar por otro renglón, columna, ¿verdad? Entonces su determinante de A también va a ser a 0. Entonces aquí ya no están hablando de columnas, ¿sí? De la matriz A, si son múltiplos. Y si eso ocurre, pues es seguro que la determinante sea igual a 0. Muy bien. Vamos a revisar el siguiente ejemplo, el ejemplo 20. Por ejemplo, aquí sería este renglón es un múltiplo de esta o de este renglón. Muy bien. Incluso aquí nos dicen que el tercer renglón que marqué aquí, que es menos 4, 6, menos 10, pues es igual a menos 2 veces el primero, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, que el primer renglón está siendo multiplicado por un menos 2 y ese resultado pues coincide, ¿verdad? Con el tercer renglón. Y si estos, ¿verdad? Este renglón tiene un múltiplo, pues es seguro que su determinante va a ser 0. Y luego tenemos, creo que ¿verdad? Esta matriz, el cual al calcularle su determinante nos damos cuenta que la segunda columna y la cuarta columna son equivalentes, ¿cierto? Porque si yo el 4 lo multiplico por 3 me da 12, al 1 por 3 me da 3, al menos 1 por 3 me va a quedar menos 3 y el 3 por 3 me va a quedar 9. Y esta determinante también es seguro que sea 0, ¿cierto? Ahí tenemos entonces el ejemplo del teorema 13. Muy bien. Por ejemplo, en el teorema 14 nos sugieren que si se suma un múltiplo escalar de un renglón, ¿verdad? Ya sea columna de a otro renglón, columna de A, entonces el determinante no cambia. Muy bien.
Muy bien, entonces eso es lo que nos sugieren. Incluso aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo 21, el cual sugiere que si yo tengo esta matriz A, yo sé que su determinante es igual a 16, ¿cierto? Pero si ustedes hacen esta operación, que aquí la tenemos, si ustedes multiplican el tercer renglón por 4, recuerden que sería este renglón por 4, y le suman al segundo renglón, ¿verdad? Pues se obtiene una matriz B. Es decir, el 4 por 0 me va a dar 0, más 3 me va a quedar 3, ¿cierto? El 4 por menos 2 me va a quedar menos 8, más 1 va a quedar menos 7. El 4 por 5 va a quedar 20, más 4, 24. Y vean ustedes que al hacer esta operación, si calculamos la determinante de D, ¿verdad? Pues es igual a la de A, va a ser igual a 16, ¿verdad? La determinante de B es igual a la determinante de A y esto va a ser 16. Bueno, bien, hasta acá ya hemos revisado 14 teoremas, ¿verdad? Con algunos ejemplos de cada uno de ellos. Y esto que hemos revisado, pues es con el fin de que nosotros, al tratar de resolver una determinante, pues apliquemos estas propiedades que nos van a facilitar el procedimiento. Recuerden que estas propiedades nos van a ayudar a nosotros a evaluar las determinantes de un alto orden. Ahora, según el teorema 14, ¿verdad? Podemos reducir por renglones el determinante hasta que tenga una fórmula que se pueda evaluar con facilidad. Pero recuerden que cuando nosotros resolvemos una determinante de alto orden, ¿cierto? Eh, recuerden cuando trabajamos en leagues y teníamos dos matrices A y B. Recuerden que yo calculé su determinante por cofactores y después aplicamos lo que fue la factorización A igual al U. Y de acuerdo al teorema 1, al teorema 4, ¿verdad? Nos dimos cuenta que una determinante, por ejemplo, de 4 por 4, que ya no es sencilla de calcular su determinante, ¿verdad? Podemos aplicar operaciones por renglones. Esto con el fin de encontrar una matriz U. Pero nosotros, recuerden, podemos encontrar algunas circunstancias, estar presentes al momento de calcular de esa matriz U. ¿Por qué? Porque puede ser que al estar haciendo esas operaciones por renglón, ese nuevo determinante tenga un renglón o podría ser columna de ceros o un renglón columna que sea múltiplo de otro, ¿cierto? Entonces, cuando esto pasa, pues ustedes van a decir, ah, bueno, por las propiedades que hemos estudiado, pues es seguro que su determinante es cero, ¿cierto? Eso ya lo hemos revisado. Ahora, si no se da nada de esto, pues es seguro que nosotros vamos a tener una matriz triangular, ¿cierto? Si hablamos de U, será una matriz triangular superior, lo cual, pues con el teorema número 1, ¿verdad? Podemos nosotros multiplicar su diagonal, ¿verdad? Multiplicarla y así encontrar su determinante, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando apliquemos las operaciones por renglones porque pudieran darse estos casos. Muy bien. Ahora, aquí la pregunta es del ejemplo 22. ¿Cómo resolverían esta determinante? ¿Cuál creen que sea la más fácil? O bueno, aparte de fácil, rápida, de todas las técnicas que hemos estudiado. Tal vez podría ser con la factorización LU o buscar, bueno, buscar la matriz que tenga ceros en abajo de la diagonal.
Sí, es la matriz U, es decir, trabajar una, bueno, la matriz U es una matriz triangular superior. Ok, sí, es una muy buena opción esa parte. Bueno, yo digo que sí, aplicar esa, lo de la factorización A igual a U. Pero sin embargo, alguien va a decir, ¿sabes qué? También podemos aplicar cofactores, ¿cierto? Y yo aplicaría tal vez, si fuera cofactores, la aplicaría en este segundo renglón o en esta primera columna, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tengo un cero. En vez de calcular cuatro coeficientes, cuatro resultados como lo sería en el renglón 1, 3, 4, o la columna 2, 3, 4, pues aquí solamente voy a calcular 3, ¿cierto? Porque tengo un cero. Aquí voy a calcular 3, ¿sí? Y eso implica que voy a tener que calcular tres términos o esos tres coeficientes, ya sea renglón o columna, que me estarán dando el cálculo. Tendría yo que calcular tres determinantes de 3 por 3, ¿cierto? Y de eso, pues esas, darle solución a las determinantes de 3 por 3, ¿verdad? Sin en cambio, para la factorización A igual a U, también es muy buena, también. Aquí ya tengo un cero. ¿Qué es lo que me haría falta si aplicara calcular la matriz U? Pues volver cero esto, ¿cierto? Tengo que volver cero estos 5 numeritos. Y al volverlo cero, pues ya puedo yo multiplicar toda esta diagonal, ¿cierto? Incluso alguien me preguntaba, no sé si fue en este grupo, que, qué pasa, ¿verdad? Si en la diagonal, ¿verdad? A lo mejor en un numerito de la diagonal, por ejemplo, aquí les diera la raíz cuadrada de 8, a lo mejor aquí les diera 9 tercios, ¿verdad? Pues se multiplica, no hay ningún problema. No necesariamente esta diagonal pueda ser de enteros. Recuerden que también podemos encontrar fracciones, ¿verdad? O radicales. Y si fuera ese el caso, ¿verdad? Que tuvieran fracciones, radicales, pues multiplíquelas, no hay ningún problema, ¿vale? Multiplique la diagonal, ¿verdad? Para encontrar ese resultado. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues en este ejemplo, ¿verdad? Están aplicando lo que comentó Tania. Efectivamente, aquí están poniendo en práctica lo que es el cálculo para la matriz U, ¿verdad? Aquí están calculando la matriz U. Recuerden, hay que volver ceros por debajo del 1. También hay que volver ceros por debajo del menos 1. Aquí ya está. Encontrar ceros por debajo del menos 16. Aquí están. ¿Sí? Aquí. Y se multiplica, ¿verdad? La diagonal se multiplica y en este caso, pues se encuentra esa matriz triangular superior. Recuerden eso. U, la matriz U es una matriz triangular superior porque pues tiene coeficientes en esa parte, ¿verdad? Tiene coeficientes. La mayoría son distintos a cero. ¿Pueden encontrar aquí algunos ceros? Sí. Pero pues la mayoría pues es mayor que cero, ¿sí? Muy bien. Entonces, ese fue la primera técnica, ¿verdad? Tener que aplicar de preferencia, y la recomendación que se nos da cuando encontremos una matriz de alto orden, ¿verdad? Por ejemplo, esa de 4 por 4, pues la recomendación es aplicar o calcular la matriz U. Igual pasa lo mismo si tiene una matriz de 5 por 5, de 6 por 6, de 7 por 7, esa es la recomendación. Muy bien. Ahora, aquí viene otro ejemplo, ¿cierto? Y aquí también pues hace la misma pregunta. ¿Qué técnica puedo aplicar para encontrar su determinante de la matriz A? Si ustedes vuelven a observar, en el primer renglón hay un 0, en la tercera columna también hay un 0. Es el mismo, ¿verdad? Entonces a lo mejor yo pudiera aplicar cofactores, ¿cierto? Ya sea con el primer renglón o la tercera columna, o lo que me comentaban hace un momento,
pues aplicar la factorización, ¿verdad? Calcular la matriz U. También lo puedo hacer, calcular la matriz U, pero para ello necesitaría que todos estos números se volvieran cero, ¿verdad? Ese sería mi trabajo, que se volvieran cero, ¿cierto? Y después los resultados que tenga aquí en esa diagonal, pues multiplicarlos. Muy bien. Incluso aquí también nos comentan, ¿sabes qué? Pues ya existen hasta este momento varias formas de encontrar la respuesta a nuestra determinante, ¿verdad? Sin embargo, efectivamente nos sugieren, como ya existe un cero en el primer renglón, pues ellos intentan o inician la reducción en ese renglón. Aquí, recuerden la diferencia. Aquí ellos, por ejemplo, en la parte 22, como tienen un 0, ¿verdad? Por debajo de esta triangulación, ¿verdad? Inferior, aplicaron pues el cálculo de la matriz U. Pero aquí, si ustedes observan, tienen un 0, ¿verdad? En esta parte superior, ¿verdad? Como tienen un 0, ellos dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a tener que calcular una matriz triangular inferior, es decir, van a intentar volver ceros esta parte. Esto van a intentarlo volver 0, esto 0 y esto 0. ¿Sí? Como si estuvieran calculando la matriz L, ¿vale? Entonces vean ahí tienen las operaciones que están indicando, ¿verdad? Y encuentran ahí ya dos ceros, ¿cierto? Después ya encuentran tres ceros, ¿sí? Ahí están intercambiando columnas. Después ahí se dan cuenta que ocurre algo muy interesante entre la cuarta columna y la tercera columna, ¿sí? Ahí está. Y nos sugieren, ¿sabes qué? Aquí estas columnas son múltiplos, ¿verdad? Por ejemplo, la cuarta columna es ahora un múltiplo de la tercera. Entonces nos sugieren, como son múltiplos, y recuerden que habíamos estudiado que cuando dos renglones, ¿verdad? O dos columnas son múltiplos, pues es seguro que su determinante sea cero. Y aquí nos dice, ¿sabes qué? Esto nos va a decir que la determinante de A es cero, ¿cierto? Bien, ahí también como actividad, ustedes pueden calcular, como tarea adicional, traten de calcular su determinante, como ustedes quieran, de esta matriz, ¿verdad? Del ejemplo 23, esta, ya sea con la matriz U, ¿vale? O por cofactores, como a ustedes les parezca, ¿vale? Para confirmar que al realizar esta triangulación superior totalmente de cero, pues efectivamente la determinante nos va a dar cero, ¿sí? Muy bien. De acuerdo a este análisis, también nos sugieren que por parte del teorema 15, si nosotros tenemos una matriz que es cuadrada, ¿verdad? Entonces, pues obviamente al calcular su determinante, esta nos puede dar igual a cero, ¿cierto? Y eso ocurre pues cuando sumamos los términos de nuestras operaciones. Incluso aquí se ve, ¿verdad? Que estamos trabajando este coeficiente A de la matriz A, se calcula una matriz A, ¿verdad? Este coeficiente se multiplica por esa matriz. Recuerden que después vamos a tener que aplicarles a estas matrices de A mayúscula, pues la determinante. Y esto es igual a cero. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, pues si iésima, pues es distinta a jésima, ¿cierto? Y aquí nos dice, ¿sabes qué? De acuerdo a, nos están dando una observación, de acuerdo al teorema 7, la suma de esta ecuación 13, pues es igual a la determinante de A, si incluso I es igual a J, ¿sí? Ahí tenemos esa observación, ¿vale? Y bueno, en este momento ya entran la parte de las determinantes y sus inversas. Recuerden que en la unidad anterior, cuando calculábamos la inversa de una matriz, nos limitamos, ¿verdad? Con las determinantes. Solamente la trabajamos hasta una matriz de 2 por 2, ¿cierto? Y a partir de ahí ya no volvimos a escuchar nada de determinantes. Ahí incluso estudiamos un poco de la teoría de la matriz inversa. Después llegamos a la factorización y A igual a LU, PA igual a LU. Y bueno, y esa era la pregunta. En aquel momento, algunos, creo que también fue en este grupo, que preguntaban
¿Y cómo calculamos, no? La determinante de una matriz de 3 por 3, ¿cómo calculamos una de 4 por 4? Porque nosotros estábamos interesados en saber si la matriz tenía una inversa y se dieron cuenta que era más rápido determinar eso con el cálculo de una determinante. Bien, pues ya llegamos a esa parte. Recuerden que nuestro objetivo es eh, encontrar soluciones a los sistemas de ecuaciones lineales. Y efectivamente, ya a partir de ese momento, ustedes ya pueden calcular la determinante de una matriz de alto orden. Y ahora sí, ustedes pueden decir, ¿verdad? Que si la determinante, recuerden que eso decíamos en la unidad 2, que si la determinante de una matriz de 2 por 2 es distinta a 0, era invertible. Ahora aquí ya lo podemos confirmar nuevamente, ¿cierto? Que de acuerdo al teorema 16, si yo tengo una matriz A y es invertible, entonces su determinante debe de ser nuevamente distinta a 0. Es decir, que para calcular la determinante de A, pero inversa, es igual a 1 entre la determinante de A, ¿cierto? Muy bien, incluso aquí está la demostración, ¿verdad? Y nos comentan, vamos a suponer que la matriz A es invertible, ¿sí? Y por el teorema del resumen 4, si la matriz A es invertible, pues deberá de ser equivalente, es decir, que existe una descomposición loop, ¿verdad? Recuerden que aquí sería la matriz U, la matriz L y la matriz P, que es de permutación, ¿verdad? De A, tal que si nosotros calculamos la determinante de A, pues va a ser igual a más menos la determinante de U. Y esto, recuerden que lo habíamos ya estudiado, no recuerdo si ayer o antier, porque es posible que nuestra matriz también tenga algunas permutaciones, ¿cierto? Aquí nos dice, ¿sabes qué? Con U, ¿verdad? Que es una matriz triangular superior e invertible, lo que implica es que U tiene n pivotes. Y por lo tanto, esto es cierto, que la determinante de U, ¿verdad? En la mayor parte de los ejercicios que hemos visto, es distinta a 0. Por lo tanto, también su determinante de A deberá de ser distinta a 0. Recuerden que ahí decíamos, incluso, ¿verdad? Que para calcular la determinante de A, pues era igual a calcular la determinante de U, ¿cierto? Entonces, es lo que nos sugieren aquí. Y que según por el teorema 3, el 1, pues es igual a la determinante de la matriz identidad, ¿verdad? Recuerden que la matriz identidad, por lo regular, su diagonal principal está dada de unos, ¿verdad? Entonces, por eso aquí nos sugieren que su determinante va a ser 1, ¿verdad? Y esto, pues, es igual a que nosotros multipliquemos, ¿verdad? La determinante de A por la inversa. Y esto, pues, es igual, ¿verdad? Ahí tenemos esa expresión, lo que implica, pues, que nosotros digamos que la determinante de A, ¿verdad? O la inversa de la matriz A sea igual a 1 entre la determinante de A. Y ahí queda demostrado, ¿verdad? Este teorema 16. Bien, incluso aquí nos sugieren, ¿verdad? Que antes de utilizar determinantes para calcular inversas, es necesario definir la adjunta de una matriz. Creo que se platicaba, ¿verdad? Un poco en la unidad anterior acerca de la adjunta. También vamos a tener que volverla a recordar. Bien, esto es para tratar nosotros de aplicar la inversa. Aquí en el teorema 16, solamente estoy confirmando si es invertible, ¿sí? Si es invertible, pero aún no calculo la inversa de esa matriz, ¿vale? Entonces, para ello necesitamos este concepto que es la adjunta. Bien, ahora, si yo tengo B, ¿verdad? Que yo sé que B es igual a la matriz A y J-ésima, ¿verdad? Que la matriz de cofactores A, aquí está, ¿verdad? Aquí tengo B, ¿verdad? B, pues tiene esos coeficientes, ¿cierto? Bien, de acuerdo a la definición 6, ya nos van a platicar acerca de la adjunta. Ahora, si yo tengo A, que es una matriz cuadrada, recuerden eso, de n por n, y sea B dada por esta ecuación 15, o bueno, por esa matriz 15, la matriz de sus cofactores, ¿verdad? Ahí están sus cofactores, tenemos ahí renglones y columnas. Entonces, si hablamos de la adjunta de A, se escribe así, ¿vale? A de J A, ¿sí?
recuerden que se refiere a la adjunta de la matriz A. Y esto nos sugiere que es la transpuesta de la matriz B, de n por n. Es decir, que la adjunta de A, pues es la transpuesta de B, ¿sí? Y recuerden cómo calculamos la transpuesta. Bueno, si ustedes observan, yo tengo este renglón, ¿cierto? En B. Este renglón, voy a marcarlo nuevamente, ahí. Este renglón, ¿verdad? En la transpuesta, lo que va a pasar es que se va a volver columna, ¿sí? Incluso alguien, no recuerdo si fue en este grupo también, que me preguntaban, ¿qué pasa con la transpuesta? ¿Que es una suma o una multiplicación? No, no es nada de eso. Solamente es identificar tu renglón, ¿verdad? De la matriz para expresarla en otra matriz nueva, ¿verdad? Como columna, ¿sí? Entonces es eso, son los mismos números, pero que antes estaban en renglón, ahora van a estar en columna. Incluso, para el siguiente pasa lo mismo, ¿cierto? Aquí está. El segundo renglón de B se vuelve aquí en la adjunta de A, pues una columna, ¿cierto? Y nos vamos con el último, ¿vale? Que será todo esto, pues se volvería esta columna, ¿sí? Entonces, esa es la adjunta de la matriz A, pues es la transpuesta de la matriz B, ¿ya vieron? Bien, por ejemplo, se les pide aquí que ustedes, ¿verdad? Calculen la adjunta de A, ¿sí? Para calcular su adjunta. Bien, A es una matriz de 3 por 3, ¿cierto? Para calcular su adjunta, ¿verdad? Vamos a tener que identificar el primer coeficiente, que es A11, ¿cierto? Vamos a identificar estos, que son A12, A13, ¿verdad? Aquí podemos poner que este sería A21, A22, A23, A31, A32 y A33. Bueno, pues al calcular la adjunta, pues vean que es una talacha, ¿verdad? Es un procedimiento muy extenso. Aquí tenemos el de A11, ¿cierto? A11 pues hace referencia a este numerito que es para nosotros el 2, ¿sí? Y ven ustedes que para calcular A11 necesitamos pues ocultar, ¿verdad? Vamos a ocultar ahí este renglón y esta columna, ¿ya vieron? ¿Y qué coeficientes nos quedan? Estos. Y son los que están aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues van a calcular su determinante, que es de 2 por 2, y les va a dar 12, ¿cierto? Después, para calcular A12, que sería este 4, ¿sí? Este 4, pues van a decir se oculta este renglón y esta columna. Y los números que están ahí, sin marcar, pues generan lo que es esta determinante. Y la calculan la determinante, les da ¿cuánto? Menos 3, ¿cierto? Y así se van, como por ejemplo con A13, vamos a ver aquí, vamos a cambiar el color, así. Por ejemplo, A13 está aquí, ¿verdad? Que es 3, se va a ocultar este renglón y esta columna. Y ustedes multiplican, ¿verdad? Y aquí efectivamente nos va a dar menos 3, porque si yo multiplico 0 por 5 es 5, perdón, es 0, ¿verdad? Y luego 3 por 1 me va a dar 3. Pero aquí se van a preguntar, ¿pero aquí tenemos menos 3? Bueno, porque está aplicando el cofactor. Aquí hay que tener en cuenta aplicar ese cofactor, ¿cierto? Bien, muy bien. Déjeme ver, por ejemplo, vámonos a Lix. Ahí vamos a trabajar este ejemplo para revisar el procedimiento que está siguiendo, ¿vale? Y recuerden que nuestro objetivo es calcular la adjunta de A. Entonces, déjenme abrir links y vamos a hacerlo paso por paso. Ya para que vean que
es muy sencillo, pero laborioso. Ustedes son de 7 a 8. Bien, aquí está. Ese es su archivo. Bien. A ver, déjeme ver. La matriz era 2, 4, 3. 0, 1, menos 1. 3, 5, 7. Ok, ahí está. Muy bien. Bien, recuerden que estamos calculando la adjunta. Para calcular la adjunta, ¿verdad? Tenemos que calcular, bueno, ¿qué les voy a poner? Que su matriz A, ¿verdad? Se identifica por elementos, ¿verdad? O coeficientes. Recuerden que aquí tienen a 11, aquí tienen a 12, aquí tienen a 13, aquí tienen a 21, aquí tienen a 22, ¿cierto? A 23, tienen a 31, tienen a 32, a 33, ¿cierto? Así están los coeficientes de la matriz de A. Entonces yo tengo que calcular, para calcular la adjunta tengo que resolver pequeñas determinantes, ¿cierto? Aquí a cada una de estas. Por ejemplo, para calcular a 11, ¿verdad? Pues lo que vamos a hacer es ocultar este renglón y esta columna. Y nos da esos 4 coeficientes, ¿cierto? Ahí voy a poner, va a ser más pequeño. Y va a ser de 2 por 2. Así, ¿cierto? Por ejemplo, aquí para resolverlo, pues recuerden que se multiplica de manera diagonal, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, lo voy a hacer directo, ya lo voy a poner paso por paso para que sea más rápido. 1 por 7, 7. Y aquí va a quedar menos 5, ¿verdad? Pero recuerden que aquí me hace falta algo. ¿Y quién es? Efectivamente, el cofactor, ¿cierto? Recuerden que estoy calculando con 11, A11, ¿verdad? O el primer elemento, por ejemplo, aquí, pues tendría que ir ese número, ¿verdad? Pero vamos a sumarlo. Recuerden eso del cofactor. Entonces aquí me quedaría así. Recuerden aquí que tengo menos 1, ¿no? A la 1 más 1, pues es par. Entonces va a ser 1 positivo, ¿cierto? ¿Y eso cuánto nos da entonces? Nos da 2, ¿sí? A ver, déjeme ver. A ver, es... tenemos 1 por 7, 7. Y 5 por menos 1 me va a quedar menos 5, ¿verdad? Y luego tengo este que es 1. Profe, pero no se multiplica por el valor de A11. El valor de A11. Que sería 2. ¿Ya no? Aquí. Por 2. Ahora déjame checar. Son. En este caso. ¿Saben qué me hizo falta? Aquí me hizo falta algo, ¿verdad? Que aquí de por sí va a ser negativo, ¿cierto? Es lo que se me estaba olvidando aquí, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo multiplico 1 por 7 me va a dar 7, pero recuerden que aquí de por sí va un signo menos, ¿verdad? Ese siempre va. Y luego este 5 por 1, ¿verdad? Pero bueno, sería por menos 1, me va a dar menos 5, ¿cierto? Aquí ya no va a ser necesario multiplicarlo por 2, ya no, ¿vale? Nada más con el cofactor lo resolvemos, ¿vale?
Recuerden que aquí no estoy, por el momento no quiero calcular la determinante. En el caso de la determinante sí, ¿cierto? Para calcular la determinante sí tendría yo que considerar aquí el 2, ¿cierto? Así. Pero aquí no quiero calcular la determinante, solamente estoy calculando la adjunta, ¿cierto? Y aquí le voy a poner el 1 del cofactor. Y aquí ya pues me daría ¿cuánto? Voy a copiar este. Así. Este menos con este menos se va a volver más, ¿cierto? Y es por eso que encontramos nosotros 12. ¿Sí? Bien, entonces, repito, aquí tiene razón su compañera, ¿quién fue? Claudia, ¿verdad? Claudia, en decirme que aquí pues debería de ir el 2. Sí va el 2, pero si calculo yo la determinante, ¿cierto? Y en ese momento no estoy calculando la determinante, estoy calculando la adjunta, ¿vale? Y en el caso de la adjunta es algo similar, ¿verdad? Si voy a trabajar con el coeficiente A11, pues se oculta el primer renglón y también se oculta la primera columna, ¿cierto? Así. ¿Y qué es lo que nos quedan? Pues esos 4 numeritos, ¿verdad? Y esos 4 numeritos los coloco aquí, sin olvidar, pues, el cofactor. En el caso del cofactor, como soy con el A11, ¿verdad? Pues es par, por eso me da 1 positivo. Multiplico 1 por 7, 7, menos, y luego sería 5 por menos 1, me va a quedar menos 5. Simplifico esta parte, ¿verdad? Y me va a quedar 12, ¿vale? Muy bien. Por ejemplo, vámonos con el A12, ¿sí? Aquí recuerden que el cofactor también cambia y sería 1 más 2, pero sus coeficientes serían los siguientes. Vamos a ocultar el primer renglón y la segunda columna y tendría que copiar este 0,3 aquí y tendría que copiar este menos 1,7 aquí. Creo que queda igual, ¿verdad? Ahí está. Menos 1,7 queda igual. Y de nuevo, vamos a revisar aquí el menos 1. Sería el cubo, ¿verdad? Aquí nos daría menos 1 al cubo, pues sería negativo, ¿cierto? Y después multiplicamos 0 por 7, nos va a quedar 0. Menos 3 por menos 1, me va a quedar menos 3, ¿cierto? Aquí vamos a ponerle menos 1. Aquí va a ser, ¿cuánto nos va a dar? Más 3, ¿cierto? Pero el resultado aquí va a ser menos 3. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ok, recuerden eso. Estamos trabajando la adjunta, ¿vale? Bien, vámonos a calcular, por ejemplo, A13. Sí. A13. Bueno, si ustedes observan aquí, pues tendríamos que sumar 1 más 3, ¿cierto? Bien, ahora vamos a ocultar lo que sería el primer renglón y la tercera columna. Y aquí tenemos 4 numeritos, ¿cierto? Los que estoy ahí identificando de color azul y los coloco acá, ¿sí? Ahí está. Ahora, ¿esto qué es igual? Bueno, yo tengo el menos 1. Aquí 1 más 3 me da 4. Es decir, 4 es un número par. Y nosotros sabemos que el menos 1 a la cuarta, pues al ser una potencia par, nos va a dar un resultado positivo, ¿cierto? Por eso cambio aquí el signo y va a ser 1. Multiplicamos 0 por 5, va a quedar 0. 3 por 1 me va a quedar 3, ¿cierto? Bien, entonces aquí vamos a tener 1 positivo por menos 3, ¿sí? ¿Y eso cuánto me da? También me va a dar menos 3, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ya terminamos con el primer renglón. Vámonos con el siguiente, ¿sí? Que sería A21, ¿sí? Voy a copiar el cofactor, yo te lo modifico. Recuerden que como es A21, pues aquí sería el 2 más 1, ¿cierto? Y después lo voy a tener que multiplicar por una pequeña determinante. Y recuerden, vamos a identificar A21.
A21 está aquí, ¿sí? Y es 0. Entonces, ocultamos esta columna, que es la primera, y el segundo renglón. Y nos quedarían esos coeficientes, que es 4, 3, que le voy a poner, y 5, 7, ¿cierto? Ahí está. ¿Y esto qué es igual? Pues aquí ustedes dicen, ¿sabes qué? Pues esto te va a dar 3, que es impar, por lo tanto te va a dar aquí menos 1. Bien, después vamos a tener que multiplicar 4 por 7, ¿verdad? Nos va a dar 28, menos 5 por 3, 15, ¿verdad? Y esto nos va a dar, de inicio tengo el menos 1. Después tengo ahí 28 y luego tenemos menos 15, nos va a quedar 13, ¿verdad? Y esto al final nos daría menos 13. ¿Sí? Ese sería entonces A21. Ahora, vámonos con A22. ¿Sí? Aquí voy a poner A22. Es decir, aquí sería 2 más 2, ¿verdad? Y voy a identificar A22. A22 se encuentra aquí. Recuerden que sería este 1, ¿verdad? Pero le corresponde la segunda columna y también el segundo renglón. Entonces aquí voy a tener que trabajar con este número y este, que sería 2, 3. Aquí voy a poner el 2 y 3. Y aquí abajo sería el 3 y el 7, ¿verdad? Así. 3. Ahora, checamos el cofactor. En ese momento tenemos menos 1. Sería la cuarta. Entonces, como 4 es un número par, pues va a ser positivo. Multiplicamos 2 por 7, nos va a quedar 14. Menos 3 por 3 es 9, ¿cierto? Bien, aquí voy a quitar este porque para nosotros es positivo. Tengo 9 y tengo 14. Entonces va a ser positivo aquí y la diferencia es 5, ¿verdad? Y esto nos va a quedar 5, ¿sí? Ahí tenemos entonces el siguiente resultado, ¿sí? Que sería 5. Bien, me voy a ir ahora con el siguiente, que sería A23, ¿cierto? Aquí tendríamos que sumar 2 más 3 y vamos a observar este coeficiente, que para nosotros estaría aquí en menos 1, ¿verdad? Entonces ocultamos este renglón y esta columna. Y nos quedaría 24, voy a copiar este 24 y 35. ¿Sí? 24 y aquí quedaría 35, ¿cierto? Bien, ahora revisamos el cofactor. En ese momento, pues sería 2 más 3 es 5. 5 es impar, pues sería negativo. Multiplicamos 2 por 5, 10. Menos 3 por 4 son 12. Entonces aquí ponemos menos 1, así, y me quedaría, ¿cuál es la diferencia? Sería menos 2, ¿verdad? ¿Y el resultado cuánto es? 2, ¿sí? Muy bien, ok. Bueno, preguntas hasta aquí para que termine el tercer renglón. Ok, bueno, vámonos con A31. Recuerden que A31 hace referencia ya a este número, ¿verdad? Pero pues ya que pertenece al tercer renglón. Entonces, recuerden ahí, sería este 31, pues se identifica aquí como potencia, ¿cierto? Después vamos a trabajar una pequeña determinante de 2 por 2. Y entonces sería así. Recuerden que A31 es 3. Se oculta el tercer renglón, la primera columna, ¿cierto? Que sería esta, y nos quedan esos 4 numeritos. Y aquí los considero, ¿cierto? Y obtengo lo siguiente. Revisamos el cofactor. Por ejemplo, aquí diríamos que es menos 1 a la cuarta, pero como 4 es una potencia par, pues va a ser positivo, ¿cierto?
Multiplicamos 4 por menos 1, me va a quedar menos 4, menos, recuerden el signo, menos 1 por 3 va a quedar 3. Y esto nos da entonces, ¿cuánto? Menos 7, ¿verdad? Muy bien. Vámonos con el A32. Aquí voy a poner A32. Entonces aquí sería 3 más 2, ¿cierto? Y entonces recuerden que aquí está A32, ¿verdad? Recuerden, quedaría en el tercer renglón y la segunda columna. Entonces aquí la marcamos, tercer renglón, segunda columna, y tendríamos el 0, o bueno, sería 2, 0. Sí, voy a copiar este, aquí. Y luego sería el 3 menos 1. Ah, creo que está bien ahí, ¿verdad? Es el mismo. Ujú. Sí, sí es el mismo. Ok, ahí está, lo dejo igual. Bien, ahora revisamos el cofactor. ¿Qué resultado nos va a dar? Pues 3 más 2 es 5, es impar, pues por lo tanto va a ser negativo aquí. Multiplicamos el 2 por menos 1, me va a quedar menos 2. El 0 por 3, ¿verdad? Pues va a quedar menos 0, ¿cierto? Y esto me va a dar entonces como resultado el menos 1, ¿sí? Por el menos 2. Y esto pues es igual a ¿cuánto? A 2. Ahí está entonces nuestro A32. Bien, y ya para concluir, vámonos con el último, que sería A33. ¿Sí? Aquí sería entonces 3 más 3. Y vámonos con A33. Recuerden que aquí se encuentra, ¿verdad? En esta esquina inferior derecha, ¿verdad? Es decir, ocultaríamos este renglón y esta columna. Y tendríamos que trabajar con esos 4 numeritos. Entonces me voy ya directamente, copio y aquí sustituyo. ¿Sí? Ahí está. Revisamos el cofactor, tenemos menos 1 sería la 6, pero la potencia 6, de sumar 3 más 3, es par, por lo tanto aquí sería positivo. Y luego multiplicamos 2 por 1, me va a quedar 2. Y 0 por 4 me va a quedar 0, ¿sí? Menos 0. Entonces aquí quito este es positivo, y este también sería positivo, ¿cierto? Y nos va a dar 2, ¿sí? Y listo. Ya hemos encontrado, pues, estos coeficientes, que son 9 coeficientes. Muy bien. Ahora, recuerden la adjunta, ¿cómo nos quedaría? Pero antes, ¿verdad? Tenemos nosotros que identificar estos resultados, ¿cierto? Que hemos obtenido. Entonces, voy a identificar lo siguiente, que el cálculo de la siguiente matriz se va a llamar B, ¿sí? La vamos a llamar B y va a ser de 3 por 3, ¿sí? Así. Y de acuerdo a esto, vean el primer resultado. ¿Cuánto nos da a 11? Nos da 12, ¿cierto? Aquí la coloco, ¿va? Después voy con a 12, que es menos 3. Copio, recuerden, a 12, su posición está aquí. Luego iría entonces con A13. Aquí está A13, ¿cierto? Es este numerito y lo coloco aquí, ¿verdad? Después me voy con A21. ¿Dónde está A21? Aquí está, ¿cierto? ¿Cuánto vale? Menos 13. Entonces lo coloco aquí. Me voy ahora con A22. ¿Cuánto nos dio? 5. Me quedo aquí. Y luego sería A23, ¿verdad? Aquí está. ¿Cuánto nos da? 2. Y vámonos con A31. Es menos 7. Por eso lo coloco aquí. A32, ¿cuánto nos da? 2. Lo coloco aquí. A33, ¿cuánto nos da? Pues 2. Y lo coloco aquí. Ya que calculé esa matriz B, ¿verdad? Pues ahora sí puedo calcular yo la adjunta, ¿verdad? Bien, ahora sí ya puedo calcular la adjunta de A, ¿cierto? Y recuerden, ¿qué nos decían hace un momento? Bueno, para calcular la adjunta de A, pues es igual a la transpuesta de B, ¿cierto? Así. ¿Sí? ¿Y esto qué es igual?
pues también va a ser una matriz, ¿verdad? De 3 por 3. Pero dígame, ¿cómo calculábamos la adjunta? Si este es mi B. Que los renglones se conviertan en columna. Exactamente. Vamos a trabajar que estos renglones, pues se conviertan aquí en columna. Por ejemplo, el primero, pues va a ser 12, no hay ningún problema. El siguiente sería ¿cuánto? Menos 3. Y aquí menos 3. Este renglón también se va a volver columna. Aquí sería menos 13, 5 y 2. Y el último nos daría ¿cuánto? Menos 7, 2 y 2. ¿Cierto? Y listo. Hasta ahí hemos calculado, ¿verdad? Nuestra adjunta, ¿vale? Y bien, ahí sería la conclusión de este ejercicio. Muy bien, entonces aquí nos quedamos. Recuerden, si hay preguntas o comentarios, nos los pueden enviar por Teams y en el transcurso del día estaría respondiendo. También me falta revisar algunos exámenes. En el transcurso del día los concluyo para que mañana pues vean quiénes se van a su segunda oportunidad. Bien, bueno, entonces nos quedamos aquí y continuamos pues hasta el día lunes, ¿vale? Bien, que tengan una buena mañana, un buen día, un buen fin de semana y yo los vuelvo a ver hasta el día lunes. Gracias, profe. Hasta lunes. Gracias, profe. Hasta el lunes. Hasta lunes. Maestro. Hasta lunes.